Buenos días, amados, Dios los bendiga. Amén. Voy a preguntar, esta pregunta la hice anoche en Galicia y la voy a hacer con usted. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? De ustedes los de acá, vamos a ver cuál fila está más despierta. ¿Cuántos quieren de ustedes que Dios los bendiga? De esta fila, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? Y de esta fila, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? Y de ustedes todos, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? Amén. Yo quiero que Dios me bendiga. Vaya conmigo a la palabra de Dios, al segundo libro de Samuel, capítulo número 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6 y verso 11. Capítulo 6, verso 11, segundo de Samuel. Dice la palabra del Señor: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom. ¿Qué más dice ahí? Y a toda su casa. Pero por favor, perdón, lea conmigo el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. ¿Y qué dice ahí enseguida? No los escucho. ¿Qué dice ahí? Y todo lo que tiene a causa de el arca de Dios. Señor, yo te doy gracias por tu poderosa palabra. Gracias por tus hijos que han venido con avidez, con sed, con hambre de tu palabra en sus corazones. Por eso oro que esta palabra sea tan, pero tan poderosa, mi Señor, que ninguno salga de esta iglesia, mi Dios, como llegó. Que ninguno en su casa esta semana pueda ser el mismo. Que niños, prejuveniles, jóvenes, hombres, mujeres, adultos, esta semana, después de esta palabra, puedan comenzar a experimentar la bendición de Dios en ellos, su familia y todo lo que tiene. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Uno dice: Mario, Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen así? Hermano, Dios lo bendiga. Uno dice: amén. ¿Y por qué algunos a quienes se les dice: Rafita, Dios te bendiga? Y voy a usar ejemplo simplemente porque sé que no es así. Pero Rafa vive como si Dios no lo bendijera. Entonces mi palabra, hermana Runelli, Dios la bendiga, como que no funcionó, no sirvió. Entonces se han vuelto esas expresiones: Dios te bendiga, como palabras de cajón, simplemente expresiones, y perdónenme esto que voy a decir, de nuestra religiosidad evangélica. Mas de verdad, cuando uno mira o se mira a sí mismo, uno podría hacerse esta pregunta: oye, yo estoy experimentando la bendición de Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo está experimentando la bendición de Dios. Porque encontramos en la Biblia a un hombre que dice en la palabra del Señor que cuando el arca del Señor llegó a su casa, ¿qué le pasó a Obed-edom? No los escucho. ¿Qué le pasó? Fue bendecido. Pero no fue bendecido Obed-edom solito, toda su casa. Pero el rey David anexa una frase cuando se pone envidioso y con esa envidia santa. El rey David se da cuenta de que Obed-edom está siendo bendecido porque él, el rey, hizo llevar el arca del Señor a la casa de Obed-edom
y supuestamente el arca donde debía estar, en Jerusalén, en la casa, en el tabernáculo, al lado de la casa del rey. Y y David dice, no, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos llevado el arca para la casa de Obed-Edom, traigámosla otra vez a Jerusalén. Y comienza el jolgorio, ahora hablaremos de eso. Pero David dice, porque el Señor ha bendecido a Obed-Edom y todo lo que tenía. Usted podría preguntarse, y yo le hice preguntas al texto para poder responder, ¿por qué Obed-Edom y por qué no otro? ¿Por qué no Juan Carlos? ¿Por qué no Jaime? ¿Por qué no otro de su tiempo? Si eran tantos y tantos y tantos hombres, tantas familias, tantos líderes, ¿sí? Pero fue Obed-Edom. Y rápidamente vamos a mirar algunos textos que nos van a responder por qué Obed-Edom. En el versículo 18 de Primero de Crónicas 15, Primera de Crónicas 15, 18, dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uri, Eliad, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, ese no está ahorita para un hijo, ¿cierto? Elifeleu. Micnías, ¿y quién dice enseguida? Obed-Edom y Jehiel. ¿Cómo termina el texto? Los porteros. Entonces comencemos a responder, ¿por qué Obed-Edom? ¿Por qué el arca fue llevada allá? ¿Y por qué él fue bendecido en esos 3 meses? Dice el texto que Obed-Edom, con este listado de hombres, ¿quiénes eran? Como no somos del tiempo de Obed-Edom, sino de este tiempo, diga conmigo, diácono servidor. ¿Quién era Obed-Edom? O sea que Obed-Edom era parte del ministerio de diaconado en la iglesia o en el tabernáculo en ese tiempo. Tenías turnos, porque en ese tiempo se tenían que hacer 12 turnos de 2 horas cada grupo, 12 turnos, porque continuamente debían haber porteros en el tabernáculo en cada una de sus entradas. Pero vayamos un poquito más para que respondamos, amados hermanos. Mire conmigo, por favor, Primera de Crónicas 15, 21. Matatías, oiga, bonito Présiga, Matatías Présiga, cada bonito, ¿cierto? Matatías, Elifeleu, otra vez se repite. Micnías se repite otra vez, de los mismos que eran porteros también están aquí. ¿Quién sigue, hermanos? Obed-Edom, Jehiel, y Asasías. ¿Qué dice el texto? Tenían arpas afinadas en la octava. Yo no sé eso, yo no sé, es música, de pronto Diana nos ayuda, o algo del grupo de alabanza, o Juan David está aquí. ¿Qué es ese cuento de tener las arpas afinadas en octava? Jonathan, ¿qué es eso? Ahora, que este es un remúsico. ¿Sabes qué es eso? Ah, sí, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Este grupo de personas, incluidos ¿a quién? Obed-Edom, dice que tenían arpas afinadas en la octava para cantar, ¡ay! Como los llaneros, o para tocar, o para cantar tu taina en la casa con el arpa, o para cantar a la esposa, mi amada. ¿Qué dice el texto? Que ellos tenían arpas afinadas en la octava para ¿hacer qué? Para dirigir. Segundo, Obed-Edom era un adorador. ¿Me están escuchando? Estamos respondiendo por qué fue Obed-Edom y no otro. Portero y adorador. Pero sigamos, por favor. Vaya conmigo al capítulo 16, verso 5 de Primero de Crónicas. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías,
Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliad, Benaía. Toda esta gente como que repetía ministerios. Luego, ¿quién sigue? Obed Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. O sea que no solamente el arpa, sino también otros instrumentos de salterios. Jonathan, vuelvo a ti, mi hermano. ¿Qué son instrumentos de salterios? Él sabe más que yo. Instrumentos que producen con sus sonidos mucha alegría para alabar al Señor. Un adorador, un músico para el Señor. Pero quiero que vayan conmigo en el versículo 38 de Primero de Crónicas 16. Versículo 38. Y a Obed Edom y a sus 68 hermanos. Y a Obed Edom, repite, hijo de Jedutún y a Osa como porteros. Nuevamente, amados hermanos, pero aquí quiero ampliar el concepto de por qué Dios bendijo a Obed Edom. ¿Era él solito quien servía al Señor? ¿Era él solo quien servía al Señor? Toda su familia servía al Señor. O estaban en la música, o estaban en el servicio, pero 68 hermanos que tenía Obed Edom, ¿qué hacían? ¿Y por qué la referencia de Obed Edom se repite? Diga conmigo, porque él era primogénito, porque era el líder espiritual de su familia, porque era el motivador, el maestro, el que enseñaba, el que ministraba, el que hacía que su familia buscara del Señor. ¿Les está hablando el Espíritu? ¿Cuántos dijeron que querían la bendición del Señor? ¿Cuántos dijeron que querían la bendición del Señor? ¿Ustedes? También están un poquito dormidos los hermanos. Ya los está asustando Obed Edom. Amén. Pero, por favor, mire conmigo en el versículo 26, capítulo 26, verso 4, y los hijos de Obed Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, versículo 5, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido. ¿Quién estaba sirviendo al Señor? Los hijos. ¿Quiénes estaban sirviendo al Señor? Por eso era bendecido Obed Edom. Pero por favor sigamos. Verso 8. Todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos, o sea, los hijos de Obed Edom y los nietos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio. ¿Cuántos? O sea, de los 8 hijos de Obed Edom y con sus nietos 62, y todos le servían al Señor. Se está respondiendo por qué Dios bendijo la casa de Obed Edom. Pero el versículo 15 de Primera de Crónicas 26, y para Obed Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. O sea, otro ministerio para los hijos, la parte de finanzas, la parte de la administración. Pero mire el versículo 24 de Segundo de Crónicas, verso 24. Asimismo tomó el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios. ¿En casa de quién? Y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. ¿Qué entendemos? ¿Qué leemos ahí? Que este hombre era un muy buen administrador y fiel, porque a la casa de Obed Edom, cuando trajeron al arca, todas las riquezas que han sido recuperadas fueron llevadas a casa de ¿quién? De Obed Edom. Entonces uno puede, amados hermanos, discernir por qué, y podrían mirar otros
otros textos, amados hermanos, pero uno podría discernir acá fácilmente por qué Obed-Edom fue tan bendecido con todo lo que él tenía. Usted puede preguntarse, ¿en qué se parece usted a Obed-Edom? ¿Por qué usted, o por qué yo, o por qué nosotros no estamos siendo tan bendecidos como Obed-Edom? Si la pregunta es, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y la respuesta es muy obvia, todos. Pregúntele al que tiene la par, ¿quiere ser bendecido? ¿Y qué respuesta le da usted a su hermano? Rafael, ¿quiere ser bendecido? ¿Alguien me quiere preguntar a mí si quiero ser bendecido? Amén. Amén. Así me gusta, Yolandita. Amén. Yo quiero ser bendecido. Todo, en todo, con toda la familia, con todo lo que tengo, lo que hago, lo que sé, lo que soy. Yo no quiero ser bendecido en una partecita de mi vida. Yo no quiero ser bendecido un 5, un 10, un 20. Porque puede ser que algunos estén siendo bendecidos en su economía, pero en su casa hay caos. Puede ser que algunos estén siendo bendecidos en su casa, pero en su economía un caos. Puede ser que algunos estén siendo bendecidos en su casa, pero en la iglesia no hacen nada. Puede ser que algunos estén siendo bendecidos en un aspecto, pero en muchos aspectos no están siendo bendecidos. Y dice la palabra que Obed-Edom, ¿cómo estaba siendo bendecido? Dígalo, en todo lo que tenía. ¿Qué tal si coloca su mano en su pecho y dígale al Padre, yo quiero ser bendecido en todo lo que tengo, todo lo que soy? Amén. Amén. Qué lindo. Y por eso David, el rey, cuando ve que Obed-Edom fue bendecido, inmediatamente dijo, el arca del Señor hay que traerla a Jerusalén. Ahora le quiero preguntar, en el verso que leímos dice que la razón por la cual fue bendecido Obed-Edom fue a causa del arca de Dios. Eso dijo David, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero yo no quiero desmentir la palabra de Dios, pero sí quiero que veamos por qué si el arca de Dios está en casa de puntos suspensivos, no hay bendición. Dice el texto que acabamos de leer, eso lo dijo David, a causa de Obed-Edom fue bendecido y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. En 2 Samuel 6, capítulo 6, verso número 12. ¿Sí? Por favor, acompáñeme a 1 Samuel, al primer libro. ¿No? Estamos en el segundo, vamos al primer libro, en el capítulo número 6. Alguien que por favor lea el versículo número 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Cuántos meses? ¿Y cuánto en la casa de Obed-Edom? 3. Pero ¿qué pasó, amados hermanos, con el arca en la casa allá donde los filisteos, en el capítulo número 5, devuelvas en un capítulo, dice el versículo número 1, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, o sea, de tierra de Israel a tierra de los filisteos, que es Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron ¿dónde? Y la pusieron junto a ¿quién? Y cuando el siguiente día, los días 2, se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Verso 4, perdón, y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Pero miren, versículo número 6,
y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y dice el versículo 9 que la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Fueron bendecidos los de Asdod, los filisteos. ¿Qué pasó con ellos? Hubo quebrantamiento, porque ellos no tenían conocimiento de lo referente al arca de Dios. Ellos no tenían entendimiento de lo que significaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Ellos no sabían acerca del poder de Dios. Sabían que Israel había sido potencia militar, potencia económica, potencia en el mundo entero en los tiempos de Saúl, en el principio de su reinado, pero por causa de su desobediencia y pecado, Dios lo quebrantó, Israel fue vencido, el arca fue capturado, Saúl murió, sus hijos murieron, los hijos del sacerdote Elí murió, el sacerdote Elí murió, y el arca fue tomada, ¿cómo lo expreso? Robada y llevada a tierra de los filisteos. ¿Y qué pasó con los filisteos? ¿Fueron bendecidos? ¿Fueron bendecidos? Y como ellos estaban heridos y sufriendo, determinaron hacer algo que ellos sabían que había que hacer en su religión. ¿Y qué hicieron? Hicieron tumores de oro y ratones de oro. Y hicieron un carro de madera y tomaron 2 vacas vírgenes, nuevecitas, jovencitas, y colocaron el arca encima de ese carruaje y dijeron, si el arca se va derecho, es porque esto viene de Dios, pero si el arca se tuerce hacia algún lado, pues los animales, es porque fue simplemente pura coincidencia, esto no viene de Dios. Y efectivamente se fue derecho el arca, y se dieron cuenta que era el quebrantamiento había venido por causa del arca de Dios. Yo no sé si les quiero decir esto, pero se los voy a decir. Hay mucho quebrantamiento que nos viene por causa del arca de Dios. Uno espera que Dios lo bendiga, ¿cierto? Siempre. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Quebrantamiento por causa del arca, por desconocimiento de lo que significa la presencia del Señor. Pero sigamos, hermanos. Volvamos al capítulo número 6 de primero de Samuel. Verso 13, verso 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Bet-Semes es tierra de Israel. Verso 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué dice el texto, amados hermanos? Se regocijaron. Se regocijaron cuando la vieron. Y dice el texto que después que con la madera del carro hicieron un altar y con las vacas las mataron, las sacrificaron al Señor y le ofrecieron un sacrificio de alabanza al Señor. ¿Fue malo o fue bueno? Fue bueno. Pero hermano querido, mira lo que pasó en el versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo ¿a cuántos? 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Hermano, ¿no les parece ilógico? Mírenme acá todos, por favor. ¿No les parece incongruente? Son pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Digan amén. Eso necesito que digan ahora en la calle. Somos hijos de Dios. No aceptamos al aborto. Somos pro vida. Tenemos a Cristo. ¡Viva Cristo! Eso necesito que lo digan afuera. Aquí adentro escucha no tan bonito. Afuera escucha mejor. Pero bueno, estos hermanitos eran del pueblo de Dios. Y cuando ven que el arca viene, se ponen felices. Pero se les ocurrió una gran idea. Mirar dentro del arca. Y Dios trajo un gran quebrantamiento a este pueblo.
Yo no sé a cuánto les está hablando el Espíritu Santo esta mañana. ¿Por qué a veces somos quebrantados? ¿Por qué a veces estoy que no quiero orar? Que no quiero venir a la iglesia. ¿Por qué a veces estoy tan mal? ¿Por qué mi familia no quiere buscar al Señor? ¿Por qué mis hijos están como están? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué? Mil cosas. ¿Por qué algunos parecemos muertos espiritualmente? Aquí está la respuesta, hermanos. Quebrantamiento de Dios por causa de deshonrar su nombre. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Mire conmigo el capítulo número 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de ¿quién? Situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca. ¿Por qué estos no se ponen tan felices como los de Bet-Semes cuando el arca llega allá? Verso 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 20 años. Ahora póngame atención, que yo sé que el Señor le va a hablar esta mañana. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo en casa de Obed-Edom? ¿Cuántos años en casa de Abinadab? Cuando leímos que estuvo 3 meses en la casa de Abinadab, ¿qué ocurrió? Bendición para él, su familia y todo lo que tenía. Miremos qué pasó en la casa de Abinadab. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Notan la diferencia, iglesia? ¿Cuántos años? 20 años el arca del Señor en casa de Abinadab en Kiriat Jearim, en pueblo de Israel. Y lo único que el pueblo de Israel, esta gente sabía hacer durante 20 años, ¿qué fue? Quejarse, lamentarse. Yo no sé, yo sé que aquí no hay, es de la iglesia que tengo atrás. Aquí ahora sí los defiendo ustedes, hermanos. Los de sí son quejones, quejambrosos, chillones, lamentosos. Ustedes no, ellos sí. Pero hay gente que no le pasa nada en la vida cristiana porque solamente tienen palabras para quejarse. Ay, 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 ay. Hablan con el cónyuge para quejarse, habla con los hijos para quejarse, habla con los papás para quejarse, habla con el profesor en el colegio para quejarse, en el trabajo se quejan. Todo es quejarse, lamento. Todo está mal, todo está gris, nadie me ama, nadie me quiere. ¿Soy un qué? Soy un gusanito. Sí, amado, y es tan fácil detectar a gente que se lamenta, simplemente escuche la gente. Vaya a Venezuela y se da cuenta cómo está lamentando la gente por la tumbada tan brava. Pero ¿cuántos se quejan en Colombia por el gobierno que tenemos? Pero ¿cuántos se quejan en Colombia por el gobierno pasado? ¿Y cuántos se quejan en Colombia por la economía? ¿Cuántos se quejan por esto? ¿Cuántos se quejan? Hermanos, la queja no va a parar. Porque la queja es una actitud de la mente y el corazón. ¿Me están oyendo? El que usted se queje está acá y está acá. Cuando usted no tiene contentamiento, cuando usted no es agradecido, cuando usted no le da gloria a Dios y aprende a darle gracias al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todo lo que le da, así sea poquito, usted solamente tiene palabras para quejarse. Y por eso es que vive como vive. No pasa nada. No pasa nada. Mira al hermano que tiene a sus ojos y dígale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y seguro que la respuesta de muchos, no, nada, todo igual. ¿Usted cómo está, hermano? Todo bien. ¿Cómo está, hermano? Todo bien. Y mentira que está en la inmunda. Porque nos hemos acostumbrado a responder también con puras frases coloquiales o evangélicas. Hermano, ¿cómo está usted? Bien, gloria a Dios. Y mentiras que está que se muere de hambre, no tiene para comer. Su hijo está en la droga, está afectado, está vuelto a nada. Su hogar se está destruyendo. Y sí, amén, gloria a Dios, hermano. Aquí, aleluya, cantamos aquí. Pero se la pasa quejándose. ¿Cuántos años estuvieron quejándose esta gente, hermanos? ¿Cuántos años? 20 años.
en casa de Abinadab el arca, pero no pasaba nada en el arca. Pero vamos a mirar, hermanos, va conmigo capítulo 6 de segundo de Samuel. Mire conmigo el versículo número 14. ¿Alguien me quiere ayudar a leer segundo de Samuel, capítulo 6, verso 14? ¿Qué hacía David, hermanos? ¿Qué hacía David? Danzaba. ¿Por qué ahora danzaba David? Ahora, y miren conmigo de nuevo en este mismo capítulo, versículo 15, otra persona que lea el 15. ¿Qué dice el 15? Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pregunto, ¿hubo muerte? ¿Hubo lamento? ¿Hubo queja? ¿Hubo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estaba el arca del Señor. Pero quiero que entendamos algo. 3 meses atrás, escúchenme, 3 meses atrás, antes de este momento, fue una copia literal. David danzando con el pueblo porque llevaban el arca de la casa de Abinadab a Jerusalén. ¿Y qué pasó? La familia Abinadab y sus hijos construyeron un carro de madera muy fina, 2 vacas que no habían parido, estaban vírgenes, y colocaron el arca de Dios en el carro. Y cuando iban danzando, alegrándose, haciendo fiesta, uno de los bueyes tropezó y el arca se fue a caer. ¿Y qué hizo uno de los hijos de Abinadab llamado Usa, un sacerdote? ¿Qué hizo? Se tiró como tal David Ospina, como arquero, a no dejarla caer al suelo. Y ¡puf! De una vez Dios lo mató por esa temeridad. Y por eso David decidió no llevar el arca a Jerusalén por temor. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Crónicas, capítulo 15. Ya regresamos al segundo de Samuel de nuevo. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 12. En los primeros versículos nos habla de que David hizo santificar y eligió a los principales sacerdotes de las tribus y los llamó. ¿Sí? Versículo número 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué les dijo? Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que he preparado. Verso número 13. Pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Verso 15. Y los hijos de Israel trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. ¿Qué dice enseguida? Como lo había mandado ¿quién? Moisés. Pero termina ahí el texto, conforme a la palabra de Jehová. ¿El arca estaba para llevar en carro? No. El arca debía ser llevada, cargada por los sacerdotes, con barras que la metían por el centro de los aros que estaban pegados en las 4 esquinas del arca y puesta en hombros de los sacerdotes. Y por eso David reconoce que la primera vez que intentaron llevar el arca de casa de Abinadab a Jerusalén, hubo quebrantamiento. Y como dije ahora, por esa causa David no quiso llevar el arca para Jerusalén. Vaya conmigo de nuevo al capítulo número 6.
Entonces ya vimos lo que ocurrió. El arca la llevaban ¿cómo? Según Dios lo había ordenado. Y por eso David y el pueblo, ¿cómo estaban? Celebrando. Y perdónenme lo que les voy a decir. A veces, para Dios, su grito de júbilo, su danza, el instrumento que toca, sus aplausos, no le sirven. Es puro ruido. Porque usted no está haciendo, como Dios dice, que el arca que está en su corazón debe ser tratada. La presencia de Dios en su vida debe ser honrada. Por eso no pasa nada. Y más bien hay quebrantamiento, hay pecado, hay maldición, hay enfermedad, hay sufrimiento. Yo no sé cuántos me están escuchando esta mañana. Hermanos, David estaba cantando al igual que usted y yo cantamos. David estaba danzando al igual que usted y yo danzamos. La gente de Bet-Semes hicieron tremenda fiesta porque el arca había llegado. ¿Pero fueron bendecidos? No. Porque Dios quiere que usted y yo le honremos. ¿Me están escuchando, iglesia? Dios quiere que usted y yo, como templos del Dios viviente, como casa de Dios, su presencia habite a la manera de Él, no a su manera, no como usted quiere, no cuando usted quiere. ¿Ustedes creen que Obed-Edom servía cuando él le antojaba? ¿Ustedes creen que Obed-Edom servía cuando hacía sol? Cuando no estaba lloviendo se quedaba en la casa o llegaba tarde a la celebración. ¿Ustedes creen que Obed-Edom tenía eso? ¿Ustedes creen que Obed-Edom llegaba tarde al cumplimiento de su turno ministerial? ¿Creen eso? No. Por eso Dios lo bendijo. Porque Obed-Edom honraba la presencia del Señor. ¿Cuántos hijos tenía? 8 hijos y nietos, en total 68. ¿Ustedes creen que la familia de Obed-Edom llegaba tarde al culto? ¿Ustedes creen que los hijos de Obed-Edom eran perezosos para servirle al Señor? ¿Ustedes creen que los hijos de Obed-Edom y Obed-Edom eran tacaños? ¿Ustedes creen que Obed-Edom y sus hijos diezmaban al Señor? ¿Eran fieles al Señor? Obvio. O sea, muchas veces no es que hagamos los ejercicios, la rutina de los evangélicos. Venir a la iglesia, venir a la célula, cantar, bla, bla, chévere el culto, bonito, pero nuestra vida no cambia, seguimos iguales, amargados, resentidos, enojados, iracundos, peliones, infieles, desobedientes, perezosos. Así somos la mayoría, mis amados. Y por eso usted se pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? Usted ya sabe por qué Dios permite. Regáleme 5 minutos para que tomemos la cena del Señor. Perdón, que es que estoy en primera, se me dio la segunda. Vaya conmigo, por favor, al versículo número 18. Alguien que lo lea, por favor, rapidito. Alguien que lea el versículo 18 de 2 de Samuel 6. Amén. No solamente él tiene una fiesta con el pueblo, sino ahora ¿qué hace? Le ofrece al Señor, le da al Señor, porque era su costumbre, darle al Señor. Pero mire el versículo 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Qué había en medio de ellos? El arca. ¿Qué provocó el arca? Fiesta. ¿Qué provocó el arca? Deseos de darle al Señor y darle a otros. Yo quiero que usted se pregunte, ¿por qué no diezma? Esa ausencia de arca. Literal. ¿Por qué a usted le cuesta dar para otros, servir, bendecir? Esa ausencia del arca en su casa. Literal. Porque cuando la presencia en usted
y en mí está avivada. Estamos en ese primer amor, el fuego del Espíritu se está moviendo. Hermanos, qué emoción venir a la iglesia, qué felicidad servirle, qué bendición madrugar, no importa la hora que me corresponde madrugar, si es mi turno de servicio, madrugo. Qué bendición darle al Señor y qué bendición dar por otros, para otros. Ahí lo vemos, amados hermanos, pero permítanme terminar. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué dice David que lo podía hacer? Porque el arca estaba en medio de él, en Jerusalén. Pero sigue leyendo conmigo. Verso 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿A cuántos de ustedes han criticado, cantaleteado, porque ustedes que mantienen el templo? Ahí me decían, pues llévese la cama para el templo, para la iglesia. Usted no sale de la iglesia, se la pasa metido por allá. ¿Algunos le han dicho eso? Qué felicidad que a uno le digan eso, hermanos. Porque uno en el primer amor quiere estar metido en la casa de Dios. ¿Sí o no? Uno en el primer amor, uno quiere servir en todo. Uno quiere madrugar, uno quiere ayunar, uno no se quiere perder nada y siempre llega temprano. Pero cuando el primer amor se pierde, llega cuando la alabanza ya terminó. Llega a incomodar. Están aquí cantando los hermanos y llegan a como a las 10:30. Hermano, Dios le bendiga, a hacer bulla. Está la gente orando y llegan a hacer bulla. Ausencia de arca de Dios. ¿Qué dice David? No me importa lo que tú pienses. Yo por el contrario seré más vil. Aún me humillaré más. Más danzaré, más me alegraré. Porque yo prefiero, y ojalá sea su actitud, que la gente me menosprecie, me juzgue, me critique por ser un apasionado. ¿Me están oyendo, hermanos? Yo prefiero que la gente se burle de mí por ser apasionado, por danzar, por dar voz de júbilo, por predicar, por servir al Señor, a que se burlen porque estoy en pecado. ¿Qué prefiere usted? ¿Sí me está oyendo? David le dijo a ella: aún me humillaré más, seré aún más vil ante tus ojos, porque lo hago para el Señor. Y tú has menospreciado gente sencilla, y para ellas lo voy a hacer más todavía. ¿Dónde estaba el arca, hermanos? ¿Dónde había llegado el arca? Pero había una persona que no disfrutaba el arca. Verso número 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto a Mical? Si el arca estaba ahí, tuvo la misma oportunidad que David, era la esposa. ¿Sí o no? ¿Tuvo la misma posibilidad de ser bendecida? ¿Sí o no? ¿Por qué no fue bendecida? ¿Y por qué fue estéril toda su vida? Porque aunque el arca estaba en medio de ella, no disfrutaba la presencia de esa arca. Y es posible que muchos hijos del Señor estén viviendo esterilidad, muerte espiritual, muerte en su economía, muerte en muchas áreas, porque menosprecian el arca, porque juzgan, porque critican. ¿Saben ustedes qué simboliza la vida de Mical? Liderazgo viejo, cristianos viejos. ¿Aquí cuánto tiene más de 10 años en la vida cristiana? Viejos.
¿Cuántos tienen más de 20 años en la vida cristiana? Levánteme la mano. Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen más de 20 años? Viejos. ¿Cuántos tienen más de 30 años en la vida cristiana? Viejos. Amados, el problema no es que usted sea viejo en la vida espiritual. El problema, escúchenme, es que usted se haga viejo físicamente, pero se haga viejo espiritualmente. Mical estaba llena de amargura por la historia pasada. Su papá asesinado, sus hermanos, sus cuñados asesinados, sus hermanos asesinados, toda la familia, todo lo de Saúl fue destruido, quebrantado, y la única que quedó de ese linaje fue ella, y fue la mujer de David, que se la entregó su padre como esposa cuando venció a Goliat, ¿se acuerdan? Pero esta mujer nunca pudo superar su desgracia, nunca salió de su amargura y resentimiento. Esta mujer se envejeció espiritualmente, y lo único que había en el corazón de Mical era juzgar a David, juzgar a su esposo, criticar a su esposo, menospreciar a su esposo. No amaba, no honraba, no edificaba, no obedecía a su esposo, porque solamente tenía ojos para ver en qué se equivocaba su esposo. Así son los viejos. ¿Aló? ¿Cuántos están sentados acá porque no quieren permitir que Dios los restaure, que Dios los levante, que Dios los sane? ¿Cuántos están acá porque quieren permitir seguir viviendo una vida en pecado? Porque quieren seguir viviendo una vida endurecida, porque un pasado los tiene atrapados. Mical, ¿saben qué simboliza? Simboliza el odre viejo. No soporta la gloria. Vino la gloria de Dios a Jerusalén. Se rompió el odre. ¿Por qué rompió el odre? Porque lo que hizo fue burlarse, menospreciar a su esposo. Eso le pasa a un odre viejo. Un odre que solamente tiene cabeza para pensar lo malo, criticar y juzgar. Es odre viejo. ¿Y qué dice Jesús? No echen vino en odre viejo, porque se rompe el odre y se pierde el vino. Yo no sé si habrá alguien en esta mañana que sea como un odre viejo. Dios hace cosas maravillosas en otros, y usted solamente tiene ojos para reírse, para criticar, para molestarse, y su vida no está siendo bendecida. Yo pregunté, ven amor, ¿cuántos querían ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos? Ya sabemos qué hay que hacer. Yo quiero ser como Obed-Edom. Quiero terminar mi vida, hermanos, lo más apasionado posible. Quiero terminar mi vida recuperando ese primer amor, viviendo en ese primer amor. Quiero terminar mi vida en el fuego del Espíritu Santo. Ustedes no saben cuántos pastores a mí me han criticado porque los despierto a las 6 de la mañana. Es que usted no va a dormir, pastor. Sí, me molestan, me critican, se burlan de mí, que porque les pongo el mensaje para que a las 3 de la mañana estemos en oración. Sí, hay pastores que parecemos sobre viejos, sí, hermanos, sí. Hay ministerios secos y estamos al frente en la iglesia, sí. Hay ministros de alabanza que están secos, ahí están tocando instrumentos. Hay diáconos que están en la puerta y están secos. ¿Me están escuchando, iglesia? Yo quiero ser bendecido como Obed-Edom, pero para ello necesito recuperar algo que perdí y que posiblemente lo ha perdido usted. La presencia, la manifestación, la evidencia de la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que a mí me da pereza levantarme a las 2:30 para las 3 en punto estar conectado para orar con los pastores y con los que me acompañan? No, hermanos, a mí no me preocupa eso, no me carga. Me acuesto con expectativa, con emoción de que hay gente que quiere el arca. Hay gente que sí quiere presencia. Hay gente que sí quiere restaurar su vida. Hay gente que sí quiere pagar un costo. Hay gente que sí quiere que su vida sea realmente bendecida con todo. Los demás duermen. Y seguiremos, hermanos. Y yo le invito a que usted no pare. Donde va, va bien.
Como lo está haciendo bien. Intenten algo más. Siga. Si no se ha involucrado, sea parte de este río que le hemos llamado avivamiento. Sea parte, únase con otros. Pero haga algo, por favor, para que no se envejezca. Para que no sea una Abinadab, para que no sea un Mical, para que no sea como los de Bet-Semes y peor, para que no se parezca más a un filisteo, sino que sea como un Obed-Edom, que simboliza al Espíritu Santo. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar.